Buen día, mi nombre es David Calderón Hernández y esta es mi presentación para el examen de regularización del parcial número 2 del curso de Ingeniería Económica. En esta presentación veremos el contenido y la realización de 3 tareas, que fue la tarea de investigación de teorías, investigación de conceptos y un análisis hacia un video sobre la guerra de aranceles. Hay que mencionar primero que nada la importancia que tiene este curso. La clase de Ingeniería Económica pues proporciona un conjunto de elementos y herramientas fundamentales para el análisis y validación de proyectos de inversión, en periodos donde el tiempo es factor de decisión tanto para industrias, empresas, organizaciones públicas y privadas. Entonces, para nuestra primera tarea se nos pedía definir eh, dos teorías, la teoría de la utilidad y la teoría de juegos. Tienes que contestar a ciertas preguntas como qué era el concepto y su origen, cómo se medía, los tipos de utilidad. En cuanto a la teoría de juegos, cómo se planteaba su concepto de origen, sus principios básicos, fundamentos matemáticos. Y por último teníamos que investigar la contribución de John von Neumann y Oscar Morgenstern en la formulación de estas teorías. Tenemos pues que la teoría de utilidad y la teoría de juegos son dos conceptos fundamentales en la economía y la toma de decisiones. La teoría de utilidad se enfoca en la forma en la que los individuos toman decisiones basadas en la maximización, de su utilidad o satisfacción. Por otro lado, la teoría de juegos analiza la forma en que los individuos o agentes económicos interactúan entre sí para tomar decisiones que maximicen sus beneficios o utilidad. La teoría de la utilidad basa sus creencias en las preferencias de los individuos. Es una teoría postulada en economía para explicar el comportamiento de los individuos con base en la premisa de que las personas pueden clasificar consistentemente sus elecciones dependiendo de sus preferencias. Daniel Bernoulli en 1738 afirmaba que las decisiones que toman los individuos no surgen solo de los resultados esperados, sino también de otros factores definidos a través de una función de utilidad. La teoría de la utilidad toma en cuenta una serie de factores, entre ellos el tiempo, que es el ingreso del consumidor por unidad del tiempo, es limitado, características del bien o servicio, es decir, es importante conocer las características del producto, el precio, que es también necesario medir, y los objetivos que perseguimos como consumidores. Entre las aplicaciones más relevantes de la teoría de utilidad encontramos decisiones de inversión, que juega un papel crucial en las decisiones donde los individuos u organizaciones deben sopesar las ganancias potenciales frente a las posibles pérdidas. En los seguros, las compañías de seguros dependen en gran medida de la teoría de la utilidad esperada para evaluar los riesgos y fijar las primas. Y en las tomas de decisiones médicas. En la atención sanitaria, la utilidad esperada ayuda a los médicos y pacientes a navegar por opciones de tratamiento complejas. La teoría de juegos nace del interés que mostraba von Neumann por determinados aspectos del póker, como por ejemplo la manera en que los jugadores trataban de dar pistas falsas usando las reglas del juego. Este autor pensaba que en ella existía algo que no era trivial, y desde mediados de los años 20 hasta los años 40 se dedicó a investigar la estructura matemática del póker y de otros juegos, dándose cuenta de que los teoremas pueden aplicarse a diversos ámbitos como la economía, la política y diversas situaciones de la vida cotidiana e incluso de la guerra. Hay 4 elementos fundamentales para entender la teoría de los juegos. Primero, los jugadores, que son los agentes económicos. Segundo, la estrategia, que explican cuál es la decisión por la que se optará cada jugador. 3. Los pagos o seguro de vida. Estos corresponden a la valoración o utilidad esperada que tienen los individuos respecto a los posibles resultados del juego. Y en el cuarto tenemos las reglas del juego. En términos generales, estas reglas definen el timing del juego, es decir,
Si las decisiones de los jugadores se toman de forma simultánea o secuencial, y además estas reglas determinan el grado de información. Existen dos clases de tipos, los juegos cooperativos y los juegos no cooperativos. Los juegos cooperativos involucran a jugadores a quienes se les permite formar coaliciones y trabajar juntos para lograr un objetivo común. En estos juegos los jugadores pueden comunicarse, hacer acuerdos vinculantes y hacer cumplir la cooperación. La característica clave de los juegos cooperativos es que los jugadores puedan coordinar sus acciones para maximizar su recompensa colectiva. Este tipo de interacción a menudo requiere confianza, colaboración y comunicación efectiva entre los participantes. Los juegos no cooperativos, por otro lado, no permiten la cooperación explícita ni acuerdos vinculantes entre jugadores. En estos juegos, cada jugador actúa de forma independiente y persigue su propio interés sin considerar el impacto en los demás. La ausencia de comunicación y cooperación hace que los juegos no cooperativos sean altamente competitivos, ya que los jugadores se esfuerzan por maximizar sus ganancias individuales. Un aspecto importante de la teoría de juegos es el equilibrio de Nash. John Forbes Nash fue uno de los contribuyentes y ganador del premio Nobel también por la teoría de juegos. El equilibrio de Nash se utiliza para analizar la interacción estratégica entre dos o más jugadores. Se basa en la idea de que cada jugador elige las estrategias que maximizan su pago esperado. Dada la estrategia elegida por los demás jugadores, se define como una combinación de estrategias en la que ningún jugador tiene incentivos para cambiar su estrategia, dado que los demás jugadores también mantienen sus estrategias. Del lado izquierdo tenemos las contribuciones de John von Neumann a estas dos teorías. Demostró el teorema del minimax. En 1944 publicó justamente al lado de Oscar Morgenstern el libro Teoría de Juegos y del Comportamiento Económico. Trabajó en el contexto de juegos de suma cero e inició formalmente la teoría de juegos como disciplina. Por su parte, Oscar Morgenstern, además de también participar junto a John von Neumann en el libro de teoría de juegos, definió la solución de un juego de n personas como un conjunto de imputaciones que cumplen con dos condiciones, desarrolló la teoría para aplicarla a la economía y escribió otros artículos y libros, incluyendo acerca de la precisión de observaciones económicas y previsibilidad de los precios del mercado de valores. La segunda tarea de este parcial fue una investigación de conceptos, los cuales eran costo de capital, prima de riesgo, inflación, costo de oportunidad, valor actual neto, tasa interna de retorno, evaluación de proyectos y contexto económico. La doctrina indica que se denomina costo de capital a la rentabilidad mínima que se espera genere un proyecto de inversión para ser considerado conveniente su realización. Interpretando al costo de capital como la rentabilidad mínima requerida, entonces un proyecto es rentable a partir de la generación de resultados con un mínimo iguales al promedio de las utilidades que realiza la compañía. La prima de riesgo es un procedimiento que permite utilizar los métodos clásicos de valoración de inversiones en aquellos casos en los que el proyecto analizado tenga riesgo. Consiste en añadir una prima al tipo de descuento utilizado en caso de que se considere que la citada inversión tiene riesgo. La prima de riesgo de mercado recoge la rentabilidad que el inversor representativo exige por una inversión en el activo de riesgo medio del mercado sobre la rentabilidad ofrecida por la deuda pública a largo plazo. La inflación se define como el aumento generalizado y continuo en el nivel general de precios de los bienes y servicios de la economía. La inflación usualmente se calcula como la variación porcentual del índice de precios al consumidor, que mide los precios promedio de los principales artículos de consumo. El costo de oportunidad o costo alternativo es aquello que dejamos de ganar al recibir cuando tenemos dos o más alternativas y nos decantamos por una de ellas, que puede ser mejor o peor que las que estamos dejando. El valor actual neto de un proyecto es el valor actual presente de los flujos de efectivo de una propuesta, entendiéndose por flujo de efectivo neto la diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos. Para actualizar esos flujos netos se utiliza una tasa de descuento denominada tasa de expectativa o alternativa oportunidad, que es una medida de la rentabilidad mínima exigida por el proyecto que permite recuperar la inversión, cubrir los costos y obtener beneficios.
La tasa interna de retorno se define como la tasa de descuento que iguala el valor presente de los ingresos del proyecto con el valor presente de los egresos. Es la tasa de interés que, utilizada en el cálculo del valor actual neto, hace que éste sea igual a cero. La evaluación de proyectos de inversión es un instrumento prioritario al momento de desarrollar iniciativas de inversión. Esta técnica debe ser tomada como una posibilidad de proporcionar información clave y determinante a la persona tomadora de decisiones dentro de la empresa para que éste tenga todos los datos que necesita al momento de decidir sobre una inversión. El análisis económico tiene como objetivo determinar los beneficios y costos desde el punto de vista del país, la población y su impacto en la economía. La evaluación económica se encamina en determinar el precio económico de los factores de producción, eliminando las distorsiones existentes en el mercado y la subvaloración o sobrevaloración de los bienes en los mercados tanto nacionales como internacionales. Como última tarea de ese parcial, teníamos que hacer el reporte de video de guerra comercial del canal de Memoria de Pez. Como resumen introductorio, este reporte se realiza analizando la información proveniente del canal de YouTube Memoria de Pez sobre los acontecimientos en la economía global y la aplicación de aranceles por parte del gobierno de los Estados Unidos y las respuestas de otras potencias. Se menciona además las consecuencias y represalias en el panorama económico. En este reporte se mencionó cómo la guerra comercial había cobrado protagonismo en el escenario internacional, generando incertidumbre y preocupación en muchos países. Con Donald Trump, cuando ascendió a la presidencia de Estados Unidos, proporcionó una postura proteccionista por parte de su gobierno. Eh, esta economía estadounidense, bajo el pretexto de la seguridad nacional, propuso la imposición de varios aranceles al gobierno de otros países, como en el caso de México, de China, como los más sonados. Justamente China, su principal competidor desde el punto de perspectiva de Estados Unidos, respondió a estas represalias con sus propios aranceles. El video explicaba a grandes rasgos lo que era una guerra comercial, que es lo que ocurre cuando unos países, potencias, dos o inclusive más, eh, imponen aranceles y barreras a los productos del otro, como en ese caso China poniendo aranceles a los productos estadounidenses que ingresan a su país y viceversa. Los aranceles son impuestos que los gobiernos aplican a los bienes y servicios importados. Este impuesto, que puede ser fijo o según el valor sobre los productos importados, y los enriquece frente a los productos nacionales, siendo el consumidor quien paga el valor total del bien importado. Es decir, un arancel se traslada al precio de la mercancía y por lo tanto son los consumidores los principales afectados. Sus efectos se traducen en una disminución del comercio, incremento en los productos internacionales, ante la disminución de la competencia y una ineficiencia en la producción nacional. La guerra comercial es un fenómeno complejo que afecta a múltiples actores en la economía global. Mientras algunos sectores pueden beneficiarse, otros enfrentan desafíos significativos. Con la llegada al poder del presidente Donald Trump a Estados Unidos, se demuestra que no existe política comercial estable para siempre y que los designios de las naciones grandes y poderosas aún tienen un alto grado de incidencia en los procesos económicos. Como conclusión, tenemos que este semestre se han aprendido los elementos, características y conceptos básicos en los que se basan las herramientas para realizar un análisis de los proyectos de inversión a realizar en el sector público y privado. A manera de ejemplo, si suponemos que un proyecto en el que se valora la inversión a través del tiempo, lo primero que habrá que caracterizar es la oferta que ahora mismo se encuentra disponible y posteriormente identificar las necesidades o requerimientos del proyecto. Asimismo, se debe identificar los montos de inversión que serán necesarios para llevar a cabo la inversión de este proyecto, así como los costos de operación y gastos asociados a la misma. Una vez que se cuenta con toda esta información, es posible empezar con el proceso de evaluación de la factibilidad asociada a la inversión que se proyecta, para lo cual se presentan metodologías, así como la relación del costo-beneficio que deben llevarse a cabo en la construcción de un modelo de negocios en este sector, que es la ingeniería económica.